¿Ya has notado que existen personas que hacen que el narcisista, sea hombre o mujer, pierda completamente el control? Personas que no gritan, no suplican y aún en silencio hacen temblar al manipulador. Esto destruye el ego de quien vive del control, y lo más intrigante es que cualquiera puede aprender a hacerlo. Parece imposible, pero no lo es. Mientras la mayoría intenta argumentar con el narcisista, estas personas lo desarman con algo mucho más poderoso: autocontrol. El secreto está en cómo actúan, no en lo que dicen. No necesitan demostrar nada, y es exactamente eso lo que deja al narcisismo en pánico. Hoy vas a descubrir cuáles son las 8 personas que el narcisista más teme, y qué hace cada una de ellas que lo hace perder el suelo. Quédate hasta el final, porque la 8ª es la más devastadora de todas. Persona 1. El inquebrantable. Hay algo casi místico en quien mantiene la calma en medio del caos. Mientras el narcisista grita, manipula y crea escenas dignas de telenovela, la persona inquebrantable observa todo como quien ve un espectáculo viejo. Ya sabe el final y no se impresiona. El estoicismo aquí no es frialdad, es dominio. Es el arte de no dejarse arrastrar por el drama que el narcisista crea. Y ese control irrita profundamente porque el narcisismo se alimenta de la reacción. Cuando no hay reacción, el juego muere. El silencio se convierte en la sentencia. Lo curioso es que la persona inquebrantable no siempre nació así. Muchas veces fue lo opuesto: ansiosa, impulsiva, emocionalmente agotada, hasta que un día se dio cuenta de que el verdadero poder está en reaccionar menos y observar más. Aprendió que mantener el centro es más eficaz que cualquier respuesta afilada. Es como dominar a un león con la mirada. El animal siente el control. El narcisista, de la misma forma, siente cuando perdió el dominio, y eso lo desespera más que cualquier ataque. Mantenerse inquebrantable es una práctica. Implica respirar profundo cuando llega la provocación, mirar a los ojos de quien intenta desestabilizarte e internamente repetir: «Yo no soy este caos». Esta frase, simple, es un escudo psicológico. El estoicismo enseña exactamente eso: el control sobre el propio mundo interno. Mientras el narcisista depende del exterior para sentir poder, quien domina el silencio reina sobre sí mismo. Es en ese contraste donde el juego cambia de lado. En la práctica, esto significa reducir explicaciones, disminuir reacciones y abandonar la necesidad de convencer. Si el narcisista provoca, sonríe. Si intenta culpar, di solamente: «Entiendo tu punto», y sigue tu camino. Esa ligereza no es indiferencia, es inteligencia emocional. Es el tipo de serenidad que el narcisismo no logra descifrar, porque, en el fondo, el manipulador no sabe lidiar con quien no teme el caos. Él solo entiende el espejo del control, y cuando ese espejo ya no refleja más, se quiebra por dentro. Persona 2. El que se conoce. Saber quién eres parece simple, pero es una de las conquistas más difíciles de la vida. La mayoría de las personas vive intentando agradar, encajar, ser aceptada, y es justamente ahí donde el narcisista encuentra espacio. Él olfatea la duda, el miedo a desagradar, la necesidad de aprobación. Ya la persona que se conoce no necesita eso. Tiene claridad sobre su propio valor y no negocia lo que es esencial. El narcisismo no soporta esa solidez, porque solo manipula a quien todavía duda de sí mismo. La autopercepción es el mayor escudo psicológico contra el control emocional. Cuando alguien sabe lo que quiere, lo que no acepta y lo que merece, ningún chantaje emocional funciona. El narcisista puede intentar invertir papeles, usar culpa o ironía, pero nada afecta a quien ya entendió su propio propósito. Esa persona no se confunde con la imagen distorsionada que el otro intenta imponer. Es como un espejo limpio frente al reflejo del caos. La imagen real siempre prevalece. En la práctica, conocerse es un ejercicio diario de estoicismo y autocomprensión.
Implica escribir límites, afirmar principios, recordar victorias y aceptar las propias sombras. Quien hace esto no cae en el teatro del narcisista, porque ya aprendió a diferenciar manipulación de afecto. Un buen ejemplo es cuando alguien intenta convencerte de que eres egoísta por haber dicho que no. La persona que se conoce responde en silencio, sabiendo que proteger la propia paz no es egoísmo, es madurez emocional. Y lo más fascinante es que esa convicción no grita, vibra, no es arrogancia, es presencia. La persona que se conoce no necesita demostrar nada, inspira, y el narcisista siente eso. Percibe que nada de lo que diga cambia el eje de esa persona, y es en ese momento cuando el control escapa de sus manos. El narcisismo odia la estabilidad, porque estabilidad es libertad, y quien se conoce de verdad se vuelve intocable. Persona 3. El que dice no. Pocas cosas desarman tanto a un narcisista como un no firme. Está acostumbrado a ver a las personas ceder, explicar, intentar justificar sus elecciones para evitar conflictos. Pero cuando alguien simplemente dice no, sin rabia, sin miedo, sin rodeos, el narcisismo entra en cortocircuito. El manipulador necesita brechas emocionales para actuar, y el no es como una puerta cerrada por dentro. Es el límite que no sabe traspasar, porque revela algo que detesta: independencia. La persona que aprende a decir no descubre una forma de poder que pocos tienen el coraje de usar. Es el poder de elegir la propia paz en vez de la aprobación ajena. Es el poder de terminar conversaciones abusivas sin culpa, de rechazar chantajes sin dudar, de dejar al otro con su propio drama. El estoicismo enseña exactamente eso. No controlar el mundo, sino controlar las propias respuestas a él. Decir no es rechazo, es respeto por uno mismo. En la práctica, ejercitar ese no comienza con pequeños pasos. Di no puedo ahora cuando estés cansado. Di no quiero cuando algo no tenga sentido. Di no es el momento cuando sientas que te están presionando. Y principalmente, no te justifiques. El narcisista se alimenta de las justificaciones porque en ellas habita la duda. Cuando solo dices no y sigues, la conversación termina y el poder vuelve a ti. La ironía es que esa palabra tan corta es el mayor grito de libertad que alguien puede dar. Separa a quien vive en función del otro de quien eligió vivir en paz. La persona que domina el no es dura, es sabia. Entiende que el amor verdadero no exige sumisión y que el narcisismo no resiste a quien no necesita ser aprobado. Decir no es el idioma de la autosuficiencia. Y cuando ese lenguaje se vuelve natural, el manipulador ya no encuentra traducción. Persona 4. El misterioso. El narcisista necesita acceso total. Quiere saber lo que piensas, sientes, planeas, porque cada detalle se convierte en una herramienta para controlarte. Por eso, cuando encuentra a alguien misterioso, se pierde. La persona que no revela todo despierta en el narcisista una angustia silenciosa. Siente que está ante un enigma, y eso lo deja vulnerable. El narcisismo no tolera lo desconocido, porque solo domina lo que entiende, y cuando no entiende, el control se le escapa entre los dedos. Ser misterioso no es ser distante, es ser selectivo. Es entender que no todo sentimiento merece escenario, y no todo dolor necesita ser confesado. Esa persona habla poco, pero observa mucho. No expone planes, no entrega debilidades, y aprendió que el silencio puede ser más poderoso que cualquier discurso. Es el estoicismo en acción, conservar energía, mantener el foco en lo esencial y no perderse en intentos de demostrar algo a quien nunca va a comprender. En la práctica, ser misterioso es simple, pero exige disciplina. Evita responder preguntas invasivas con detalles. Si el narcisista pregunta, ¿por qué estás diferente?, sonríe y di, estoy solo más tranquilo. Eso lo desconcierta porque no hay material para manipular. Otra actitud poderosa es dejar de explicar tus próximos pasos.
La previsibilidad es el oxígeno del narcisismo. La sorpresa es su colapso. Y lo más curioso es que, con el tiempo, esa aura de misterio se transforma en respeto. Las personas pasan a verte como alguien centrado, difícil de leer, y el narcisista entiende, aunque no lo admita, que perdió el acceso. El secreto no está en esconder, sino en elegir qué mostrar. Porque quien controla lo que revela, controla la narrativa. Y en el juego psicológico, quien domina el silencio, domina el resultado. Si todo esto que estás escuchando tiene sentido para ti, entonces necesitas conocer el ebook que preparé. Es un libro virtual que recibes directo en tu celular o correo electrónico al instante, sin vueltas. Allí explico paso a paso cómo romper el ciclo de la manipulación narcisista, con claridad, firmeza y estrategias que realmente funcionan en la vida real. Y no es solo eso, junto con él vas a recibir 2 materiales que completan todo el proceso. Uno sobre el lenguaje secreto del narcisista, para que entiendas su juego antes de que comience, y otro para ayudarte a reconstruir tu autoconfianza desde adentro hacia afuera, con calma y conciencia. El enlace está en el primer comentario fijado aquí abajo. Échale un vistazo después de terminar este video, porque el conocimiento correcto puede ser el punto de inflexión que faltaba en tu recuperación. Y si todavía no sigues el canal, aprovecha y suscríbete ahora, porque todo el contenido que viene a continuación te fortalecerá aún más en este proceso de liberación. Persona 5. El que se ríe del juego. El narcisista vive de ser tomado en serio. Cada provocación, cada drama, cada escena cuidadosamente montada tiene un único objetivo: hacerte reaccionar. Y es por eso que la persona que se ríe del juego se convierte en su mayor pesadilla. No entra en la disputa, no cae en la trampa de la ofensa, y encara las manipulaciones con una mirada casi divertida. Es como ver una película repetida y pensar: «Ah, esta parte otra vez». El narcisismo no sobrevive donde no hay público, y reírse es la forma más elegante de abandonar el teatro. Esa ligereza no es burla, es sabiduría emocional, es el estoicismo en su forma más ligera, elegir el buen humor en vez de la tensión. Mientras el narcisista dramatiza, la persona consciente respira y piensa: no se trata de mí. Entiende que el manipulador quiere atención, no verdad. Y la risa, aquí, es como una armadura invisible. Bloquea el veneno emocional sin necesidad de devolverlo con la misma moneda. El narcisismo odia eso, porque necesita la seriedad para existir. En la práctica, reírse del juego significa cambiar la energía de la conversación. Cuando alguien intenta provocarte y respondes con calma y una sonrisa sutil, rompes el ritmo. Por ejemplo, si el narcisista dice: «Estás muy sensible», responde con humor: «Tal vez, pero al menos estoy vivo». Esa ligereza desarma, porque esperaba rabia y recibió ironía. Es como pelear con alguien que no devuelve el golpe, solo observa. Eso desconcierta a cualquier controlador. Con el tiempo, este tipo de comportamiento se vuelve liberador. La persona que se ríe del juego no necesita ganar, ya ganó por no afectarse. El narcisista intenta todo: sarcasmo, culpa, victimismo, y nada se adhiere, porque quien se ríe de verdad no está huyendo, está despierto. Esa actitud transforma el campo emocional en un territorio neutral, donde solo importa el autocontrol, y el narcisismo, sin combustible, implosiona silenciosamente. Persona 6. El que desaparece sin avisar. Pocas cosas sacuden tanto al narcisista como el silencio repentino. Vive del control, de la previsibilidad, de saber que todavía estás ahí, aunque herido, todavía reaccionando. Cuando alguien simplemente desaparece, sin drama, sin discurso, el narcisismo se desmorona. El manipulador necesita sentir que tiene efecto sobre el otro, y cuando ese efecto se extingue, siente el vacío que siempre intentó negar. Es el colapso de la vanidad, la caída del imperio del ego.
La persona que desaparece sin avisar no lo hace por orgullo, sino por lucidez. Entendió que el narcisista no cambia con palabras, solo con ausencia. Mientras el discurso intenta arreglar, la desaparición enseña. Es una lección silenciosa, pero devastadora. Quien no respeta tu presencia va a aprender con tu ausencia. Ese es el verdadero estoicismo en acción, cuando la razón supera al impulso y el ego cede espacio a la paz. En la práctica, desaparecer es más simple de lo que parece, pero exige coraje emocional. Significa no responder, no vigilar redes sociales, no ceder a la curiosidad. Es resistir las ganas de explicar el motivo del alejamiento, porque toda explicación sería una nueva oportunidad para que el narcisista manipule. Desaparecer es actuar con propósito, no con rabia. Es como cerrar un libro que ya no aporta nada, sin necesidad de romper las páginas. Con el tiempo, ese silencio se convierte en poder. El narcisista intenta entender qué pasó, crea teorías, intenta provocarte de nuevo, pero nada regresa. Y es en ese vacío donde encuentra su mayor miedo, la irrelevancia. La persona que desaparece sin avisar se convierte en un fantasma emocional, imposible de alcanzar, imposible de borrar, y el narcisismo, privado de su reflejo, comienza a consumirse solo. Persona 7. El que evoluciona. Nada causa más incomodidad al narcisista que ver a alguien prosperar después de haber intentado destruirlo. El narcisismo se mueve por la creencia de que él es el centro de la historia, y cuando percibe que seguiste adelante, más fuerte, más calmado, más consciente, su castillo comienza a derrumbarse. La persona que evoluciona se convierte en el recordatorio vivo de que su control terminó. Es el triunfo silencioso que no necesita venganza. Y lo más bonito, esa victoria es interna, no performática. La evolución es el antídoto más poderoso contra el narcisismo, porque transforma el dolor en combustible. La persona que evoluciona entiende que no necesita demostrar nada, solo crecer. Lee, hace ejercicio, cuida la mente, aprende sobre estoicismo y se rodea de personas sanas. No busca aplausos, busca paz. Y cuando el narcisista intenta provocarla, responde con resultados: equilibrio, ligereza, serenidad. Nada destruye más su ego que eso. En la práctica, evolucionar significa invertir energía en lo que construye, no en lo que destruye. Es dejar de revisitar el pasado y comenzar a planear el futuro. Un curso, un libro, una caminata diaria, una meditación antes de dormir. Cada pequeño acto es una forma de reconstruirse. El narcisista espera el caos, pero lo que recibe es armonía. Y eso lo confunde, porque no sabe lidiar con quien crece en silencio. Con el tiempo, esa transformación se vuelve incontestable. El brillo en los ojos vuelve, la voz cambia, la risa es ligera y el narcisista, incluso de lejos, lo percibe. Intenta disminuir, ironizar, provocar, pero es demasiado tarde. La persona que evoluciona ya trascendió ese ciclo. La herida se convirtió en fuerza y la fuerza en sabiduría. El narcisismo no soporta la idea de que alguien floreció fuera de su control, y es por eso que la evolución es la venganza más noble. Persona 8. El que no odia. El narcisista espera tu odio. Cuenta con eso. Porque mientras odias, todavía estás atrapado en su juego. El odio mantiene el vínculo vivo y el narcisismo se alimenta exactamente de esa energía. La persona que no odia rompe la cadena emocional. No perdona por debilidad, sino por inteligencia. Entiende que la rabia es una forma disfrazada de apego y que la verdadera liberación llega cuando el pasado ya no provoca nada. Es el punto más alto del estoicismo, sentir todo y aún así elegir la paz. Perdonar, en este caso, no significa olvidar, significa dejar de cargar. La persona que no odia mira lo que pasó y dice: esto me hirió, pero me enseñó. Y sigue.
Esa elección confunde al narcisista porque esperaba venganza, esperaba desesperación. En cambio, encuentra serenidad. Y nada es más aterrador para el narcisismo que ser borrado del alma de alguien, porque el olvido es la sentencia que jamás podrá revocar. En la práctica, no odiar es un ejercicio diario. Es respirar antes de reaccionar, es rechazar el impulso de devolver el golpe, es elegir el silencio cuando el ego quiere gritar, es comprender que la paz no es un premio, es una construcción, leer sobre filosofía, meditar, orar, caminar solo. Todo eso fortalece el espíritu. La persona que no odia se vuelve libre porque no carga nada que el otro pueda usar en su contra. Y libertad es el veneno del narcisismo. Con el tiempo, esa ligereza se transforma en poder. El narcisista intenta reabrir heridas, pero ya no encuentra espacio. Intenta provocar, pero encuentra solo indiferencia. Y es en ese instante cuando percibe, perdió. La persona que no odia es intocable, porque trascendió el juego. Y quien trasciende, vence en silencio. El narcisismo muere donde el amor propio florece, y esa es la victoria más temida por quien vive del control. Comenta aquí, elijo ser libre. Porque es en ese momento, cuando decides romper el ciclo, que la sanación realmente comienza. Sé que tal vez todavía exista dolor, culpa o incluso confusión, y está bien. Eso no significa debilidad, significa que todavía estás en reconstrucción, pero ya no se puede vivir como rehén de quien succiona tu energía y apaga quién eres. Existe un camino para salir de esto, y no necesitas atravesarlo solo o sola. Por eso necesitas leer el ebook que está en el primer comentario fijado aquí abajo. Es un libro virtual que recibes directo en tu celular y en tu correo electrónico al instante. Allí explico paso a paso cómo romper el ciclo del narcisismo con claridad, firmeza y conciencia. Y junto con él vas a recibir 2 materiales extras que completan todo. Uno sobre el lenguaje secreto del narcisista, para que entiendas su juego antes de que comience, y otro sobre autoconfianza y reconstrucción emocional, para que te levantes con poder y dignidad. Recuerda, el narcisista no teme tu rabia, teme tu evolución, y el estoicismo te muestra exactamente cómo alcanzar esa calma que lo desarma. Entonces, si este video tuvo sentido para ti, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Estamos caminando para alcanzar los 100,000 suscriptores y tu presencia forma parte de esta historia. Cada comentario, cada compartido, es una forma de mostrar que estás diciendo basta al dolor y sí a tu libertad. No estás solo o sola. Aquí eres comprendido, acogido y alentado a renacer. Continúa con nosotros, porque tu proceso de liberación ya comenzó, y el próximo video puede ser el paso que faltaba. Hasta el próximo video.